Buenos días o buenas noches, dependiendo a la hora de la que me estés viendo. Estoy grabando este vídeo hoy domingo 1 de marzo a las 11:30 de la mañana. Y bueno, he estado haciendo un breve backtesting de... El día de ayer tuvisteis un vídeo explicativo de lo que viene a ser del Nasdaq, que es, bueno, ya se sabe, todo el mundo sabe lo que es el Nasdaq. Probablemente si te dedicas al trading y no has escuchado nunca hablar de Nasdaq, seguramente vivas debajo de una roca. Pero bueno, el día de hoy quería mostraros, porque mucha gente me suele pedir, un día me piden un análisis del Nasdaq, otro día me piden un análisis del oro, otro día me piden análisis de, por ejemplo, materias primas o acciones, que lo tendremos también próximamente. Más que nada por la sencilla razón de demostrar, porque hay mucha gente todavía que duda, que yo lo sé, que duda que este tipo de metodología se puede aplicar a cualquier tipo de mercado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, porque al fin y al cabo lo único que cambia entre un mercado y otro es cómo se ve afectado de cara a las noticias macroeconómicas, cómo se ve afectado de cara a la volatilidad, cómo se ve afectado sobre todo de cara a los cierres y aperturas de mercado, como viene a ser en el caso de las criptos, que vamos a ver el día de hoy, que la diferencia de las criptos y el horario operativo base que nosotros utilizamos en Forex, la diferencia es que en las criptos no hay ningún horario en específico. Bueno, obviamente se pueden aplicar las Killzone, pero me quiero referir a que no hay un cierre, por así decirlo, de la bolsa. Es decir, está abierto de lunes a lunes. Bien, por lo tanto, ¿qué hice yo en este caso? Como veis en la parte superior izquierda, pues he analizado el Ethereum dólar. ¿De acuerdo? Obviamente es una criptomoneda que, bueno, todo el mundo que está en el mundo de las criptos sabe lo que es el Ethereum. El Ethereum, el Bitcoin, etc, etc. No voy a mencionar más porque tampoco tengo mucha idea respecto al mundo. Ya sabéis que yo no estoy muy enfocado en el asunto de las criptos, pero bueno, siempre gusta analizarlo para tener en cuenta distintas proyecciones de cara a largo plazo pues de varios aspectos de mercado diferentes, varios pares por así decirlo. Bien, entonces, sin más dilación, comenzamos. Os voy a mostrar lo que hice en este análisis, ¿de acuerdo? Ya lo tengo hecho, obviamente, como estáis viendo, es lógico. Pero es para mostraros el paso a paso de por qué llegué a cada situación. Porque si me pongo a hablar de cómo he llegado a esta situación, pues primero tendría que entender que aquí, por ejemplo, venía alcista, cuándo me rompió a la baja, cuándo me rompió a la alza y empezar a acercarme. Y pues para no hacer muy largo el vídeo, pues directamente os muestro cuál es mi proyección general actual en base a las huellas que me fue dejando en el pasado y las pistas que me fue dejando en el presente para entender cuál es mi estructura actual. Bien, entonces, ¿yo qué hice en este caso? En este caso, lo único que hice fue identificar dónde estaba mi última estructura, ¿de acuerdo? Que bueno, en este caso mi última estructura parte de este boss que tenemos justo aquí. Aquí tenemos un boss a la baja que nos hace indicar que el precio ahora ha dado comienzo a un rango bajista de H4, en el cual lo único que hacemos es nada más y nada menos que marcar marcar primero el alto y el bajo, ¿de acuerdo? Que ahora os pasaré a decir por qué tenemos esa zona, por qué nuestro rango es tan grande y por qué no a lo mejor aquí tenemos un boss, Jesús aquí se mete a esta zona de mecha, entonces ¿por qué no considero este como mi alto y este como mi bajo? Y todo esto como un solo rango. Entonces vamos a pasar a explicar esa situación también desde mi punto de vista. Bien, lo primero que hemos hecho, que he hecho en este caso, es identificar cuál es mi último rango, que en base a diversos factores, pues he tomado la decisión de considerarlo desde ahí arriba hasta aquí abajo. Nada más y nada menos que por nuestro amigo, la liquidez. Para las personas que estáis en el VIP, pues sabéis que este tipo de liquidez se conoce como liquidez atrevida, ¿de acuerdo? Que es un tipo de liquidez que nos hace saber cuándo hay, visiblemente, mechas relativamente juntas independientemente de su dirección. Como puede ser aquí, se ve en este caso. Se puede ver, yo creo que se puede ver a simple vista la cercanía que tienen las distintas mechas entre sí. Y una vez identificado mi rango al completo, el por qué es mi rango de inicio desde ese punto y por qué finaliza en tal punto, dónde está la liquidez, el Fibonacci por supuesto y los puntos de interés, que por supuesto he marcado en este caso este decisional de aquí, porque es una zona que está, principalmente no voy a deciros, también había dudado en marcar esta zona de aquí como mi decisional, lo que pasa que como he visto también aquí esta pequeña liquidez, pues he dicho, mira, no me voy a, como se dice aquí en España, no me voy a rayar, no me voy a preocupar respecto a esto. Entonces directamente voy a marcar la zona de arriba como mi decisional y la zona del extremo, pues bueno, como mi punto de interés de extremo, como se dice. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo yo identificada mi estructura. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí tengo varias situaciones por hacer. Obviamente, dependiendo del estilo de trading que apliques. Si aplicas un estilo swing, pues directamente tendrás que esperar pacientemente a que el precio llegue a tu punto de interés.
Si aplicas un estilo intraday, pues bueno, te puede servir para tener en cuenta en la dirección general esta temporalidad mayor y la temporalidad media y baja para ejecución, posicionamiento y toma de decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esta situación de aquí, me podéis preguntar, bueno Jesús, vale, porque yo sé que hay mucha gente que tiende a hacer bien los análisis de los macros, es decir, de los higher time frame, de las temporalidades mayores. Hay gente que suele hacer muy bien su análisis, pero una vez que se bajan de temporalidad, se suelen marear. Por lo tanto, ¿qué haría yo en este caso? Pues aquí tenemos varias situaciones, ¿de acuerdo? La primera situación que tenemos es, obviamente, identificar toda esta zona de aquí en una temporalidad menor respecto a qué es. Bien, aquí tenemos dos situaciones, una de dos. O seguir operando la venta en M15 a medida que siga cayendo el precio, ¿de acuerdo? O a medida que el precio nos vaya dando confirmaciones para comprar, vamos comprando con seguridad, entre comillas, ¿vale? Entre comillas, porque al fin y al cabo no hay seguridad del todo nunca, hay probabilidad, hasta el 50%, porque a partir del 50% ya sabemos que puede hacer esto y cambiarnos la estructura por completo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo primero que yo haría sería identificar en este punto donde estamos ahora mismo, a raíz de que el precio ya me hizo el final, ¿de acuerdo? El final no es nada más y nada menos que por esto. Saque de liquidez y shots, tengo mi punto bajo y bueno, lo de arriba ya sabéis dónde estaba el inicio. Entonces, a raíz de ese final de rango, yo debo de identificar en base a esto dónde se ubica mi último rango de M15, es decir, si es alcista o si es bajista. Si es bajista voy a vender y si es alcista voy a comprar, no tiene gran historia. Pero obviamente nos sirve la temporalidad de 4 horas como, por así decirlo, una guía para entender qué tiende más probablemente a hacer el precio. ¿De acuerdo? En este caso, pues yo, en mi punto de vista, puede prevalecer la compra, por lo menos hasta la zona del 50, debido a que el precio todavía no está en una zona eficiente de caída y de continuación de estructura bajista, y porque tenemos mucha liquidez acumulada. Entonces yo, por esa sencilla razón, principalmente consideraría en este punto tal como estamos, que mi posibilidad, mi probabilidad seguramente va a ir más hacia el lado de la compra. Por lo tanto, ¿yo qué hice en este punto? Bueno, aquí ya veis la entrada que iba a ejecutar, tal, ahora os pasaré a mostrar. Muy sencillo, ¿qué es lo primero que yo he hecho? Identificar dónde está mi cambio de rango, ¿de acuerdo? Que es justo aquí. Aquí justo está mi cambio de rango. ¿Por qué? Bueno, las personas que operamos, las personas que conocéis, perdón, la teoría de la continuación del rango, ya sabéis que el precio, cuando hace una continuación de dicho rango, tiene que mitigar o un bloque ya mitigado, o en este caso, la parte superior de la mecha, porque estamos en una estructura bajista. Si fuese una estructura al alza, tendría que ser la parte inferior de la mecha o cuyo bloque esté mitigado. Bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Tenemos aquí un final de rango, tenemos un saque de liquidez y un shots. El precio, vemos que este alto se mete a toda esta mechita de aquí y cae. Ahora, obviamente, ¿en qué caso sería inválido? En caso de que esto hubiese subido tanto que se hubiese quedado a lo mejor en mitad de esta ineficiencia, ¿de acuerdo? Pero como se quedó únicamente en la zona de la mecha superior de ese bloque, podríamos considerarlo válido como que nuestro último rango bajista de M15 era de aquí a aquí. Por lo tanto, ya sabíamos dónde podía estar ubicada a simple vista nuestra confirmación. Por lo tanto, ¿qué hice yo en este caso? Identificar mi confirmación y perfecto, ya después de haber identificado mi confirmación, lo único que he hecho ha sido acercarme al precio, no me he complicado la vida, me he ido acercando al precio para entender dónde estaba mi última estructura, porque obviamente sabéis que me he puesto a analizar obviamente toda esta zona para ver si de casualidad mi rango correcto era de aquí a aquí, pero obviamente no voy a pasaros ahora a mostrar porque si no me tiro aquí 2 horas analizando, ¿vale? Entonces, en resumen, os voy a decir nada más y nada menos que mi último rango está a raíz de este boss, ¿de acuerdo? A raíz de este boss está mi último rango, al alza, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿yo qué hice en este caso? Lo mismo de siempre. Defino mi inicio de rango, defino mi final de rango que está ahí arriba, defino mi liquidez, que bueno, ya sabemos que todo esto es liquidez, no tiene gran historia. Y una vez que ya he hecho eso, marco mis puntos de interés, ¿de acuerdo? Que viene a ser mi punto de interés de decisional en este caso. Aquí me he dejado llevar por lo siguiente. A simple vista no me gustaba este bloque, por la sencilla razón de que aquí había una pequeña ineficiencia sin mitigar. Pero ¿qué hice yo? Dije, vale, vamos a ver una situación. En muchos casos cuando el precio ya mitiga un bloque de una temporalidad mayor, siguiendo como una tendencia de order flow, cuando ya mitiga la temporalidad mayor, normalmente ya no tiene por qué llegar y mitigar la zona de M15. Entonces, tal cual, lo que yo hice, me fui a M30 para identificar ese mismo bloque y como veis aquí en M30 estaba mitigado. Por lo tanto, me dio cierta seguridad para tomarlo como un decisional correcto a raíz de un posible order flow. Bueno, ese es el porqué de mi decisional.
No tiene gran historia. Marco mi FIBO del mínimo al máximo. Sabéis que todas las zonas por encima del 50 son zonas malas para comprar. Y posiblemente considerado como liquidez. Y bueno, esto a simple vista. Había zonas por aquí por debajo del 50, pero como eran mechas iguales, línea de tendencia, pues era pura liquidez. Tampoco tiene gran historia. Lo importante normalmente suele ser marcar el rango y marcar la liquidez. Una vez que sepas ya, tengas bien marcado esas dos situaciones, normalmente a la hora de marcar los puntos de interés ya no suele ser complejo, porque ya has marcado lo difícil. Bien, entonces, ¿yo qué hice en este caso? Marcar mis 2 puntos de interés. ¿De acuerdo? Y aquí pasa un detalle muy importante. Vamos a ver una cosa. Lo normal suele ser esperar pacientemente a que el precio llegue a uno de los 2 puntos de interés, sea el extremo o sea el decisional. ¿De acuerdo? Pero aquí hay un detalle importante. Jesús, ¿por qué compras en ese punto directamente si el precio no te llegó a tu zona de decisional? Vale, aquí en este aspecto, en este tipo de situaciones, cuando se utiliza una gestión de riesgo más, por así decirlo, sistemática a nivel de dividir el riesgo, ¿de acuerdo? Bueno, dividir el riesgo en caso de que tengáis una única cuenta, utilizar 1% en esta situación y 1% en esta situación por si tenéis 2 cuentas, y bueno, pero lo importante es dividir el riesgo. Si vuestro nivel máximo de pérdida diaria suele ser un 1%, no hagáis 1 y 1, en todo caso tendréis que ir 0,5 y 0,5, ¿de acuerdo? Bueno, eso ya sabéis que, ya sé que lo sabéis de antemano, pero bueno, pues como sé que siempre hay gente que aún así le da igual la gestión de riesgo, pues ya os incito yo a que tengáis en cuenta la importancia de esto. Entonces, ¿yo qué hice aquí? Tuve en cuenta 2 situaciones, ¿de acuerdo? Cuando el precio va a llegar a un punto de interés, que obviamente ya está en una zona válida de compra porque está por debajo del 50 de mi FIBO en esta estructura al alza, bien, aquí pueden pasar 2 cosas. Que el precio llegue pacientemente a mi zona de compra de confirmaciones y se vaya, o que fijaros lo que ocurrió aquí. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Qué pasó en este punto? Que el precio justo aquí a la derecha me rompió con cuerpo antes de llegar a mi zona de compra. En muchos casos, ¿esto qué significa? Significa 2 cosas. Inducción, haciéndonos creer. Vamos a imaginar la situación. Inducción, ¿por qué? Porque el precio, a pesar de estar en una zona buena de compra, no quiere llegar a la zona y nos está haciendo como un spoiler, un aviso de, oye, ya no quiero seguir cayendo, me quiero ir aquí. ¿De acuerdo? Aquí yo pensé 2 situaciones. Primero de todo, vos a la derecha, ¿de acuerdo? Cuando es el caso de la inducción, normalmente la inducción ¿qué hace? Rompernos a la derecha, validar este posible bloque como buena zona, ¿de acuerdo? Pero la inducción muchas veces lo que hace es que si esta zona de aquí, porque ya sabéis lo que yo digo siempre en los vivos, digo lo mismo, puede ser o zona de compra, porque ya el precio se quiere ir, o puede ser también liquidez previa para llegar a este punto de interés de aquí, ¿de acuerdo? Entonces quiero que tengáis siempre en cuenta ese detalle, en sentido de puede ser considerado la inducción o puede ser considerado un punto de interés perfecto para comprar. Ahora, ya sabéis también de antemano que normalmente los vivos siempre digo que cuando el precio tiende a hacer una inducción, es decir, que nos induce a comprar en esta zona cuando es una zona trampa, que no fue el caso, pero bueno, hay casos de que sí. Cuando el precio nos induce, ¿de acuerdo? Normalmente tiende a sacar liquidez y después de sacar liquidez pues mitiga el bloque y se va. No trata de buscar confirmación. Es decir, ¿cuál era el punto de interés más cercano a raíz de que el precio generó esa inducción? La zona del decisional. Por lo tanto, yo en este caso, pues pensé 2 cosas, una de 2. Primero validar obviamente dónde estaba mi confirmación de M1, porque a pesar de que aquí en M15 me rompió a la derecha, tenía que validar si en M1 realmente este era mi boss válido o a lo mejor estaba aquí y nunca me confirmó, me explico. Entonces, a raíz de primero ver en M15 si me rompió al alza, teniendo en cuenta que no había llegado todavía a mi punto, pero podía irse si quería. Y segundo punto, validar si en M1 esa misma zona o una zona anterior, pero válida igualmente, se dio mi confirmación o por lo contrario nunca se dio. Es decir, si aquí en M15 me daba la confirmación, pero resulta que mi confirmación de M1 estaba aquí y nunca me la dio, esto es una trampa porque el precio va a hacerte creer como que aquí también ocurrió tu confirmación de M1 en esta zona de abajo, pero nunca ocurrió porque realmente estaba situado más arriba en nuestro rango correcto bajista. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, déjame pensar. Vale. Entonces aquí hice lo siguiente. Primero de todo, identificar dónde estaba mi último rango de M1, que bueno, no voy a pasar a... Bueno, en verdad sí. Iba a decir no voy a pasar a mostrar, pero en verdad sí. Para que no haya dudas, ¿vale? ¿Dónde está mi último rango de M1? Vamos a ver... Vale. Bien. Aquí fue la llegada. ¿De acuerdo?
Aquí fue la llegada. Es decir, aquí yo tenía ya mi final de rango. De M1. Perfecto, pero como no hubo ningún boss a la baja, pues no había ningún rango para considerar esta de aquí como mi máximo neutralizar de confirmación. Por lo tanto, yo tengo que seguir buscando un poquito más hacia la izquierda, donde está mi final de rango, junto con un posible nuevo rango de continuación bajista válido, que cumpla los parámetros de siempre. Mitiga un bloque ya mitigado o la parte superior de este. Bien. Entonces, vale, aquí fijaros que aquí no hay ningún final de rango. Aquí lo intenta hacer, hace aquí un saque e intenta romper aquí a la derecha, pero lo rompe con mecha. Ya sabéis que con mecha no es válido. Después aquí no hay nada. Aquí fijaros que hizo aquí un saque y tenía que romper este alto, porque fue todo el último impulso interno. No hizo nada, no había final de rango, es por eso que me voy alejando cada vez más. Y bueno, ya sabéis que aquí, por ejemplo, se ve aquí, por ejemplo, mira aquí, también lo podéis ver así. Saque y nunca rompió. Bien, y como este era nuestro último punto bajo que sacó liquidez, pues directamente me acerco a esta estructura. No tengo que ver esta más que nada porque esta no llegó a sacar liquidez de aquí y rompió aquí. ¿Me explico? Es por eso que me quedo directamente. Una vez que yo veo que este no era válido, pues me tengo que acercar a este que era la zona más baja, no tiene gran historia. ¿De acuerdo? Pero aún así me lo podéis preguntar siempre que no tengo problema. Entonces, aquí fue donde yo vi otro final de rango. Saque de liquidez y choch. ¿De acuerdo? Ese fue mi último final de rango más cercano. Entonces yo a raíz que vi eso, tenía que identificar dónde estaba mi último rango. Y a raíz de eso fue cuando ya empecé a identificar. Vale, vamos a ver. Esta zona de aquí, aquí por supuesto no hay nada, todo esto es pura liquidez directamente. ¿De acuerdo? Fijaros aquí este detalle. Este bloque tenía que ser mitigado la parte superior o hacer un retesteo de la zona. ¿Qué pasa? Directamente nunca llega y se queda por rellenar dicha ineficiencia. Por lo tanto, esto era un alto inválido. Y por lo tanto, un inicio de rango inválido. Jesús, ¿pero cómo va a estar el rango tan lejos? Puede estarlo perfectamente. No hay ningún tipo de problema. Simplemente hay situaciones en las que el precio pone una mejor estructura y hay situaciones en las que pone una peor estructura. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. Quiero que veáis cómo el precio... La zona que mitigó el bloque que mitigó la zona fue el mismo de la llegada, pero solo hizo el papel de rellenar la ineficiencia. En caso de que el precio hubiese hecho este movimiento de aquí, permitidme un momento que lo ponga bien. Vale. En caso de que el precio hubiese hecho este movimiento, fijaros, quedando a la par de la parte superior de la mecha, en ese caso sí sería válido, porque mitigó dicha mecha. En este caso no, porque solo fue rellenar la ineficiencia. Hasta que me encuentro con... Bueno, aquí lo mismo, aquí no hay nada. A ver, déjame ver un momento. Aquí yo no consideré nada, sinceramente, porque yo vi que esto era liquidez también, liquidez atrevida, hasta que llegué a esta zona de aquí. Que era una zona en la cual había sacado liquidez, se había metido una mecha y además había mitigado la ineficiencia anteriormente, pero a pesar de que mitigó la ineficiencia anteriormente, la que mitigó la ineficiencia fue la primera mecha, pero la segunda quedó ligeramente por encima haciendo un saque de liquidez y haciendo un retesteo de la misma zona que anteriormente no estaba mitigada, pero que ahora sí por la vela anterior. ¿Me explico? Obviamente yo sé que esto genera confusión, todo lo demás, pero bueno. Obviamente ya sabéis que esto es cuestión de hacerlo paso a paso, cuestión de hacerlo despacio, de hacerlo correctamente y ya está. Por lo tanto, yo sabía que ahí arriba estuvo mi confirmación de M1, justo aquí. Entonces aquí tuve dos situaciones, ¿de acuerdo? Identificar mi punto de interés para ejecutar la orden. Aquí ya no tengo que buscar confirmación, mi confirmación ya ocurrió aquí. Para ejecutar mi orden, bien. Y yo lo que hice fue aquí pensar dos cosas. Yo dije, vale, vamos a hacer dos cosas. Porque puede ser tanto una advertencia de que el precio ya se quiere ir, o puede ser una inducción haciéndome creer que todo esto de aquí es liquidez y que va a reaccionarme en esta zona. Puede hacer cualquiera de las dos situaciones y es completamente válido. ¿Qué ocurre en este caso? Pues bueno, yo puse una orden programada aquí y una orden programada aquí. ¿De acuerdo? Si me llegaba aquí se iba a buscar confirmación de nuevo porque ya no cumplía el parámetro de que es el bloque más cercano a la inducción. La inducción, al fin y al cabo, si fuera una inducción, sería considerado todo esto de aquí. De ahí a la derecha, todo esto de aquí. Podría ser una inducción, hacernos creer que todo esto es liquidez, mitigar este bloque e irse. Entonces, pues yo, a simple vista, mi idea principal era dejar dos zonas programadas. Entonces, ¿yo qué hice? Dejé esta primera zona con mi stop loss estructural por debajo de la liquidez, por si el precio le daba por sacar liquidez y después irse, ¿vale? Por debajo de la liquidez. Y bueno, mi TP mínimo buscando 1 a 3 y máximo hasta el final del rango. Es decir, la neutralización de este máximo de aquí, a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Qué dice aquí? Cualquiera de las dos situaciones era correcta, tanto esperar esta situación, tanto operar esta situación de aquí. Yo me dejé llevar por las dos, sinceramente. Poner una orden programada aquí por order flow y poner una orden programada aquí, haciéndome creer de que ya no quería seguir cayendo. Me estaba haciendo un spoiler de que se quería ir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrió? Nada más y nada menos que el precio cae, activa la orden, intenta caer, se mantiene, se mantiene, se mantiene, hasta que empieza ya a dar el movimiento verdadero. Empieza a dar el movimiento y sorpresa, ¿qué ocurre? Pues que nada más y nada menos que el precio se va. Y el precio directamente reaccionó en este primer punto y se fue. Y quiero que veáis como aquí había noticias fundamentales en el Ethereum, pero lo que yo siempre digo, normalmente en cualquier par, la noticia fundamental lo único que hace es acelerar lo que el precio tiene pensado hacer de antemano. Normalmente no tiende a cambiar estructura de manera agresiva ni a hacer cambios bruscos. Normalmente, ¿vale? Tiende a respetar el análisis técnico. Y quiero que veáis como en este caso es lo único que hizo. Es decir, bueno, voy a tapar aquí el zona de Asia. Bien. Además quiero que veáis cómo llegó en pleno Nueva York. No es que me he inventado una entrada en mitad de un horario aleatorio a las 3 de la mañana de hora España, que es básicamente cuando el mercado está muerto. Se dio perfectamente en pleno horario de Nueva York. Con la entrada programada, el stop loss estructural. Incluso si yo quería reducir el stop loss por esta zona, en vez de ponerlo tan abajo, podía hacerlo. Pero bueno, más paga la tranquilidad de mi mente que un stop loss más corto y pagar por 1.13. ¿De acuerdo? Entonces, pues, este fue el análisis que tuve, que he hecho esta mañana del Ethereum. ¿De acuerdo? Para que veáis que el tema de los rangos se puede aplicar a cualquier tipo de mercado. Entonces, pues nada más. Espero que os haya gustado este análisis. También se sirve para tener en cuenta este concepto de aquí. Que además quiero que veáis cómo muchas veces el precio tiende a dar esta confirmación de aquí, pero después, a pesar de tener este bloque, no decide reaccionar ahí y decide reaccionar aquí. ¿Vale? ¿En qué caso lo podemos ver? Voy a quitar la herramienta de backtesting. Mira, ¿en qué caso lo podemos ver? En este caso. Precisamente la entrada programada del USD Gem. Quiero que veáis. Mira que aquí el precio hace exactamente lo mismo. Mirad aquí. Quiero que veáis aquí. Déjame ver un momento. Bueno, a ver, realmente aquí hace un impulso, un retroceso y un impulso. Tenía que romperme este alto para quizá empezar a validar posibles operativas de compra. Bueno, no, mentira. Mentira, aquí había una estructura más pequeña. Justo aquí, que la acabo de ver. Justo aquí había un pequeño impulso, un pequeño retroceso porque esta velita negra queda por encima del anterior, por lo tanto forma parte de un pequeño retroceso, es decir, impulso, pequeño retroceso, impulso. Boss a la derecha. E hice exactamente lo mismo, buscar una confirmación. Imaginaros que la confirmación estuvo justo aquí. ¿Vale? Aquí hubo un boss. Pues yo podría programar una orden de compra aquí y una orden de compra aquí en el decisional. Que fijaros que pasa la misma situación. El tema del order flow, que es esto es actual. No es pasado, esto es actual. Es la entrada que tenemos programada para el USD Gem. ¿De acuerdo? Aquí se podía hacer la misma situación. Y aquí simplemente pagaba 1-3. A pesar de que se podría haber ido a neutralizar el máximo, pero aquí únicamente decidió pagar 1-3, poquito menos o poquito más, dependiendo del tamaño de tu orden. Del tamaño de orden me refiero a los pit stop, a los pit TP, al tamaño del bloque en sí, quitando el stop loss. Quiero que veáis como en este caso pasa exactamente el mismo caso contrario, el mismo parámetro que podemos llegar a pensar de tomar confirmación y poder operar el spoiler por adelantado que nos hace el precio, pero aún así quiero que veáis como en este caso simplemente el precio nos da esa confirmación en M1, se mete a la mecha incluso, reacciona a la mecha, sale disparado, pero lo que idealmente podemos pensar que podría llegar hasta el alto más alto y neutralizarlo, el precio decide caer, ¿de acuerdo? Porque yo aquí tenía la misma situación, o liquidez previa o... A ver, os voy a ser sincero, yo esta entrada no la vi sinceramente, la verdad. No la vi, la he visto ahora hace un rato antes de hacer el backtesting, lo vi ahora, que pasó la misma situación literalmente, no lo vi. Porque claro, yo validé que este era mi último alto que tenía que neutralizar antes de buscar ese spoiler por adelantado, pero no vi este pequeño retroceso, ¿de acuerdo? No lo vi sinceramente, lo he visto justo ahora. Entonces por eso pensé directamente liquidez. Si no hubiésemos tomado quizá una pequeña entrada de aquí a aquí, 1-3 en algunas cuentas y bueno, un stop loss seguramente si hubiésemos tomado la compra de aquí hasta aquí. Pero bueno, y quiero que veáis como el precio lo único que ha hecho ha sido, perdón, voy a borrar eso. Lo único que ha hecho ha sido meterse a la zona con order flow, darnos confirmación aquí, ¿de acuerdo? Nos da la confirmación ahí, junto con, no sé qué he tocado, vale, me he ido de temporalidad, perdón, junto con, para mí viene a ser su liquidez previa, ¿de acuerdo? Para llegar a esta zona de aquí. Y obviamente teniendo en cuenta los mismos factores.
el stop loss por debajo de lo que puede ser la liquidez previa para el extremo, ¿de acuerdo? Y si me saca el stop loss, pues ya está, me espero al extremo con confirmación y punto. Ya está, no tiene más historia. Jesús, pero es que tú habías dicho que iba a reaccionar en este punto y nos ha sacado en stop loss. Bueno, no pasa nada, seguimos teniendo puntos de interés debajo. Jesús, pero es que en este punto de interés nunca dio confirmación y directamente rompió estructura. Pues ya está, tenemos nueva estructura, no tiene gran historia. ¿Vale? No tiene gran historia, simplemente si nos sacan stop loss o no te da confirmación y cambia la estructura, pues ya está, tienes una nueva estructura. No tienes que buscar explicaciones a nivel metafísico donde no las hay. ¿Vale? Directamente es entender el porqué de la estructura y ya está. Si te sacan stop loss, ¿por qué te sacan stop loss? Y si te va el TP, ¿por qué te va el TP? Punto. No tiene más historia. Dejar de buscar, por así decirlo, soluciones a nivel, no sé, soluciones a nivel filosófico para tratar de entender el por qué el precio dice eso. No, es que aquí me hubo un soporte de no sé qué mierda de la entrada de mi onda de Bollinger, quedó por encima de la EMA 200 y el precio por eso aquí cayó. No, olvídalo, ¿vale? Respeto, por supuesto, a todas las personas que se opere con ese tipo de estrategia, ¿vale? Totalmente respeto, pero cuando tú tienes una estrategia, sea soporte, resistencia, sea ICT, sea CRT, que es la estrategia nueva, sea manipulación de Asia, sea el patrón AMD de acumulación, manipulación, distribución, sea Smart Money, sea lo que sea, séle fiel a tu estrategia, ¿de acuerdo? Si estás en Smart Money, céntrate en los patrones de Smart Money, no digas, uff, no, pero es que en base a un trader que yo sigo, eso era un soporte, entonces tenía razón. O si el de soporte o resistencia se equivoca, no piense, ay, es que entonces el trader de Smart Money que decía que no era inducción tenía razón. No, cada estrategia tiene lo suyo. Tiene su win rate, tiene su ratio de pérdida y punto. Tiene su RR mínimo, ya está. ¿De acuerdo? Pero cuando tengáis una estrategia, serles fiel a esa estrategia. No estéis cambiando de estrategia. Si os gusta soporte y resistencia, casaros con soporte y resistencia. Si os gusta Smart Money, casaros con Smart Money. Así con todas, pero no busquéis, por así decirlo, una solución en base a es que tal trader que hace tal estrategia aquí sí le funcionó. Porque donde ese trader pierde, a lo mejor tú has ganado. Y donde tú has perdido, a lo mejor ese trader ha ganado. De eso se trata. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la predicción que tenemos para que veáis que ocurrió exactamente lo mismo que en el Ethereum. Y aquí pues ya pueden pasar distintas situaciones. Aquí puede pasar que si el precio me rompe este alto, probablemente está haciendo un alto más alto y pueden ocurrir dos situaciones. Que esto sea liquidez para este punto o que a raíz de aquí busquemos un punto de interés por esta zona para operarle a continuación. ¿De acuerdo? No tiene gran historia, pero bueno. Simplemente espero que os haya quedado claro cómo se suele repetir en ciertos aspectos los patrones que el mercado nos incita a ejecutar. Y bueno, pues nada más. Espero que no tengáis dudas con esto y ya sabéis que aún así, cualquier tipo de duda la podéis preguntar por el grupo o por privado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nada más y nos vemos en la próxima.